El maestro Mario Ortiz Villacorta Lacabe. Convenientemente le hablé de él antes que llegara, ¿verdad? Para que no me escuchara. Pero bueno, con todo lo que ahora sabe usted que forma parte de su trayectoria de trabajo, ya está aquí. Ex director de la Prepa Lázaro Cárdenas, ex de muchas cosas y actualmente responsable de muchas otras más, pero particularmente del cargo de presidente de la Asociación de Cronistas en el Estado. Bueno, trae una cartera, yo no sé cuántos cachuchas, debe tener 1 kilo de cachuchas ahí porque está, yo no sé a qué horas come el maestro Ortiz Villacorta, en serio, da clases aquí a 1 hora, por acá da clases en otro lugar a otra hora, y luego se va corriendo a las reuniones de la Sociedad de Historia, y luego corre. No, bueno, yo no sé cómo le hace, profesor, Bienvenido a casa. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto compartir con ustedes el programa y estar con un periodista a quien tengo tanto aprecio, admiración y de muchos años. Muchas gracias, profesor. Un periodista honesto, difícil, polémico. No digo que todo el tiempo tenga la razón, pero sí tiene la razón de la sinceridad y de la humildad y al mismo tiempo de la autenticidad. Yo por eso digo que estoy muy a gusto aquí. No, bueno, no se le va una. Sí, y en cuanto a lo otro, no es tanto. Para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo, sobre todo para hacer lo que a uno le gusta, que es precisamente compartir el conocimiento con los demás, tanto en el aula como en la vida diaria y a través de los medios como donde siempre hay gente inteligente, gente aguda, gente interesada escuchando. Maestro, yo le tengo por una persona que acostumbra a decir lo que piensa. Así es. Aun cuando sabe que hay tiempos, espacios para guardar silencio y para la prudencia y para entender la circunstancia y usar la palabra con propiedad. Y le he visto reacciones de malestar que no se preocupa en ocultar, ¿no? Claro. Como las que le vi a propósito del patrimonio, del patrimonio cultural de este estado. Así es. ¿No? Y las expresiones particularmente relativas a uno de esos elementos de valor como patrimonio intangible, como puede ser el nombre de nuestra entidad, ¿no? Y las expresiones duras con que se refirió a eso. Bueno, hay una ley sí, que nació por allá por los años 90, producto de la inquietud, del interés de salvaguardar lo que nos es nuestro, lo que es propio de nuestra cultura, tanto tangible como intangible, y así lo dice la ley. La ley señala como tangible aquello que es obvio, ¿no? Lo que se puede ver a través de los sentidos, lo que se puede palpar, sentir a través de los sentidos de la persona. Como los edificios, los parques, etcétera, las obras de arte, en fin. Y lo intangible es aquello que consideramos como técnico, las costumbres, las técnicas, lo que la cultura crea. Entonces, nuestra ley, y a ello me voy a referir muy específicamente, nuestra ley de patrimonio cultural señala que el nombre del estado de Baja California es ese, Baja California, y que constituye un delito y una falta grave cortarle, agregarle, modificarlo o transformarlo. Y hemos encontrado que las autoridades mismas que tendrían la obligación de defender este articulado de la ley y de la propia Constitución General, la Constitución Política del Estado de Baja California, que señala que el nombre de Baja California es Nada de Baja California Norte, nada de Baja Norte, nada de bajas olas. Entonces las autoridades son las principales responsables de salvaguardar este conocimiento. Y yo me voy para atrás cuando en una reunión donde estaban presentes, tuve la oportunidad de estar presente en una reunión en el Centro Cultural Tijuana, por allá por el mes de agosto o septiembre, en donde están convocados los repartidores oficiales en los estados de los libros de texto gratuito de la CONALITEG.
de la Comisión Nacional de Libros de Texto. Está presente el director general, la planta de funcionarios de Conalitec, está presente el secretario de Educación del Estado de Nayarit y está presente las autoridades estatales de educación y de otros aspectos en ese acto. Está el secretario, en este momento no recuerdo su nombre, pero es el secretario actual. Y entonces cuando empieza a hablar dice, vivimos en la región de Calibaja. Yo me quedé, caray, ya le cambiaron el nombre al estado y yo no me he dado cuenta. ¿Cómo puede afirmar una autoridad que vivimos en la región de Calibaja con esa impunidad, con esa soberbia, ¿no? Es decir, yo sé que trata de dar a entender que estamos en la región de California y Baja California, pero entrecortado así tiene mucho significado. Desde la Edad Media, los filósofos se dieron cuenta de la importancia que tenían los nombres. Hay una corriente de la filosofía que es el nominalismo, y que da a entender que los nombres tienen atrás una enorme carga de cultura, de conocimiento, de tradición y de fuerza. Hay algo grande en cada uno de los nombres. Un peso simbólico. Y Baja California, y California le corresponde a la península, que es la primera que lo tuvo. Esto es por razones históricas. Claro. Tardíamente, en 1769, exactamente, en el momento en que Fray Junípero Serra establece la misión de San Diego de Alcalá, el 16 de julio de 1769, tardíamente empieza la colonización de la Alta o Nueva California. Es la Alta. Y de mala manera le pusieron a la California original el nombre de Baja o Antigua California. Entonces, debió haberse quedado así solamente, California mexicana o California peninsular y la otra la California continental. Pero en fin, pasaron los años. Sin embargo, las leyes han sido muy claras y tanto en Baja California Sur como en nuestro estado, las constituciones señalan nuestro nombre. Pero las cosas no quedan ahí nada más, sino que el desproporcionar, el quitarle, el despojar a Baja California de su nombre original tiene serias implicaciones de tipo comercial, político, cultural y ético que tenemos que tomar en consideración. Y los primeros que deben protegerlo son las autoridades de la cultura y de educación, que son los que van. Por otro lado, se dice que ya el nombre se ha extendido, la Baja 1000, la Baja 500, Baja Med, no quisiera decir, incluso hasta algunos medios también utilizan el término baja. Sí, y dígalo, usted no se preocupe. En los uniformes de los jóvenes que van a competir llevan soy baja. En automóviles oficiales del gobierno del estado dice somos baja. La Secretaría de Turismo del gobierno del estado ha incluso registrado como propio el baja y el centro de convenciones, que debería de llamarse Centro de Convenciones Baja California, se llama Baja, luego con letras chiquitas, California Center, que también es una incongruencia. Como es incongruente que en las calles pongamos AVE, Avenue, abreviado en inglés, el nombre de una calle, cuando en español es AVB, es decir, que quiere decir avenida. O y otro, o boulevard. La palabra en español es boulevard, y vea, ahí dice boulevard, o abreviado con abreviado al estilo americano, hasta llegar a la barbaridad de ponerle a la calle Justo Sierra, Fray Justo Sierra. Bueno, se dan casos, maestro. Sí, el problema es la falta de seriedad con que distintas autoridades municipales a lo largo de los años no han establecido correctamente el consejo de la nomenclatura. Y entonces la ciudad de Tijuana es un relajo. Buscar un domicilio en la ciudad de Tijuana es muy... En esta misma calle hay 300 y pico y enfrente está el número 40 y tantos. Por ejemplo, por supuesto.
Lo que me recuerda a algunos esfuerzos y planteamientos que hacían gentes como Lucila Lúa, ya fallecida. Ah, la maestra, sí. Sí, ¿no? En el gobierno de Jicotenca Leva Mortera, como alcalde, cuando ella tuvo a su cargo un programa municipal de nomenclatura y hablaba de la urgencia de poner orden en esto. Han transcurrido 30 años de aquello, no, más de 30 años. Ya Lucila Lúa ya pasó a mejor vida y murió joven, por cierto, la maestra. Por cierto. Penosamente, yo debo decirlo. Ella ya se fue y esta ciudad sigue con broncas eternas porque nadie le ha metido mano al tema de la nomenclatura. Entre otras cosas. Entre otras, ¿no? Bueno, pero también ha habido una falta de participación. Mire, por ejemplo, yo soy cronista de la ciudad, ni modo, para bien o para mal, soy cronista de la ciudad. Una comisión dictaminadora me estableció y luego me confirmó el cabildo a 3 personas. Magdaleno Robles Sánchez como decano de los cronistas, a Humberto Félix Berumen, que decidió renunciar por allá por el 2007, y un servidor. En una sesión solemne nos pusieron como cronistas de la ciudad el 9 de mayo de 2003. Bien, ya don Magdaleno ya murió. Y mis respetos para Humberto. Humberto es un excelente ensayista. Sin duda. Profesor de literatura, ha trabajado muchas cosas importantes, pero él tomó una decisión y punto, y es respetable retirarse. Entonces hace falta un par de cronistas más en una ciudad donde suceden tantas cosas diariamente. ¿Qué documentar como cronista? Yo tengo una columna en un periódico diario, pero bueno, no me alcanzan las 500 palabras para decir todo lo que pasa. Entonces lo paso por él. Pero, por ejemplo, el problema de los nombres es un problema grave. Por ejemplo, las inexactitudes históricas. Tijuana no es derivada de tía Juana, como muchos piensan y como muchos aseveran. Son leyendas urbanas. Mis respetos para Sorabeja, a quien yo conocí, le tuve mucho cariño, mucho respeto, a una escritora que escribió una preciosa leyenda sobre la tía Juana, totalmente inverosímil, pero es una leyenda y bueno, es obra literaria. Y como les digo a mis propios alumnos, entre la literatura y la realidad hay diferencias notables. Mientras que la literatura es verdad, aunque sea mentira, la realidad es otra. Y la realidad se tiene que demostrar. Los historiadores, cuando afirman algo, tienen que demostrar que eso que están afirmando tiene un respaldo documental o los suficientes testigos como en un jurado. El poeta no, el literato no. El literato puede decir lo que quiera. Juan Rulfo, ¿ha estado usted alguna vez en Comala? Sí. La Comala de Colima, preciosa ciudad blanca, no tiene que ver nada con la Comala de Pedro Páramo. No. Son dos realidades distintas. Por eso algunos decían mentiroso mentiroso Juan Rulfo, ¿no? Por supuesto. Sí, la ciudad de Comala es una ciudad alegre, bellísima, blanca, encantadora, que bueno, su parque central, su gente, todo. Sin embargo, él escribió la que se considera la novela más importante del siglo XX, la de Pedro Páramo. Entonces, Sorabeja escribió una historia preciosa sobre la tía Juana, que no tiene que ver con la realidad, punto. Pero muchos lo han tomado, incluso hay un museo donde hay una imagen de una tía Juana. Autoridades federales dan por hecho que el nombre de la ciudad de Tijuana proviene del de tía Juana, cuando se ha demostrado que conjuntamente con el rancho de tía Juana, establecido en 1829, el primer rancho que hubo en Tijuana, lo trajo Santiago Argüello, y luego vivió alternadamente entre Tijuana y San Diego. Santiago Argüello es el verdadero padre de Tijuana, con 15 hijos que emparentaron con todo el mundo y con todos los ranchos del área. Y con una población muy limitada por esos días. Yo quisiera volver rápidamente sobre la nomenclatura que forma parte del problema de los nombres. Hay una calle que se llama Benito Juárez, que todos conocemos, la calle Segunda. Sí, es correcto. Bueno, a la calle Segunda la atraviesa una calle que se llama M.
y que también lleva el nombre de Juárez. Entonces una calle que atraviesa la calle Juárez que atraviesa la avenida Juárez, o al revés. ¿Cómo? Pues eso sucede en Tijuana. En Tijuana hay una calle que se llama, por allá creo que está por Camino Verde, no estoy seguro, alguna vez la vi, que es la calle Victoriano Huerta. Pues está, ¿no? Bueno, hay una que se llama Díaz Ordaz, aunque la verdad, honestamente, y con todo mi respeto a quienes consideran a Díaz Ordaz un gran presidente, si yo pudiera la cambiaba por calle Boulevard 2 de Octubre. Pero en fin, parece ser que hay una intención en ese sentido y hay gente que piensa que así debería de ser. La cuota de muertos el 2 de octubre merece y necesita que haya una revisión de eso. Pero en fin, volvamos pues a los nombres. Hay muchos usos inadecuados del nombre. Si lo extendemos un poco hacia Baja California, encontraremos, por ejemplo, que en Baja California Sur, en los mapas norteamericanos, a veces aparece el nombre de Laguna Ojo de Liebre como Laguna Scammon. Es correcto. Scammon, ¿quién era? El mayor asesino de ballenas grises en la historia, que se colocó con su flota de barcos balleneros a la entrada de la laguna para matar a todas las ballenas que entraran o salieran de la misma. Estuvo a punto de acabar con la especie de la ballena gris de la Baja California, porque son mexicanas, nacen aquí se aparean y después se van a formar la llamada el rebaño de Alaska. Por supuesto. Cuando van a comer. Bueno, entonces no es de poca importancia utilizar los nombres. Por ejemplo, en la agenda de National Geographic está dividido Norteamérica. Para National Geographic, en esa agenda, Norteamérica es Canadá y Estados Unidos. Y Centroamérica es México, Guatemala, El Salvador, etc. No tengo nada en contra de los hermanos centroamericanos. Mi propio padre es de origen salvadoreño. Es correcto. Pero no somos parte de Centroamérica. Y eliminarnos de Norteamérica. El otro día, Villaseñor, creo que se llama uno de los dirigentes de la Asociación de Periodistas, Ricardo Flores Magón, publicó en internet una fotografía muy interesante, una idea muy interesante. Aparecen un colombiano, un haitiano, aparecen indígenas de Norteamérica, de Centroamérica, de Sudamérica y desde luego de México, y dice, estos son los americanos, los demás son migrantes. Me parece fantástica la idea. Sí, los originales, pues, ¿no? Sí, claro. Los nativos, pero en algo que no puede haber confusión, porque está clarísimo, es lo que establece la ley en materia del nombre de Baja California. Nos hemos vuelto muy pragmáticos y entonces asumimos como propia una expresión de origen norteamericano que utilizan para identificarnos, ¿no? Cuando se refieren a nosotros como Baja, ¿no? ¿no? Somos bajeños, entonces. O sea, bueno, down there in Baja, dicen típicamente, ¿no? Para referirse a lo que hay en Baja California, incluido hasta el extremo sur de la península, ¿no? O sea, allá ya no tiene el nombre de Cabo San Lucas, Cabo San José, es Cabo. Es Cabo, por ejemplo, ¿no? Cabo. Pero, típicamente, pues, por economía verbal, digámoslo, ¿no? Es un problema de reduccionismo. Ajá. Que forma parte del espíritu pragmático de la gente que comercia en Estados Unidos. No de los intelectuales, sino porque es más fácil vender una palabra, ¿no? Asociada a un concepto, baja. Incluso, cabo. Y aquí hay quien la defiende, dice, no, es que de acuerdo con los principios de mercadotecnia es bueno porque se identifica. Y eso es mentira. Lo mismo se puede identificar Baja California que lo que dicen ahora. Es una falsedad, es una premisa falsa. ¿Y cómo le hacemos entonces, maestro? Despectiva. Cuando es el propio gobernador del estado quien encabeza ese tipo de expresiones y las alienta desde su administración, porque el término baja ya lo adoptó oficialmente el gobierno de Baja California para promoción turística y deportiva, entre otras cosas, ¿no? Bueno, habríamos mucha gente que pensamos así y hay otras gentes que no. Pero ese no es un problema de democracia, sino es un problema de razonamiento y justicia. Entonces la autoridad tendrá que responder
a respetar la ley, pero si no la respetan en otros muchos aspectos, yo me pregunto si alguna vez se han asomado las autoridades altas del gobierno del Estado a la ley del patrimonio cultural. O sea, si sepan que existe. Pero el guardián de esa ley es el Instituto de Cultura de Baja California. Ese es el otro problema. Y su titular, ¿no? Que han evadido tradicionalmente el responder ese tipo de cosas. ¿Dónde estaba el Instituto de Cultura cuando destruyeron la Puerta de México, el águila estilizada? Teníamos en la entrada de nuestro país o a la salida de nuestro país un monumento, un edificio monumento, es decir, un edificio de autor, que era, creo que de Rosell de la Lama. Este edificio era la expresión de un movimiento arquitectónico denominado el modernismo funcionalista, cuya máxima expresión en el mundo es la famosa ópera de Sydney, Australia, y que hay otros edificios que han sido protegidos en Europa y en Estados Unidos, incluso en un aeropuerto de Nueva York, hay un edificio de este tipo que ha sido protegido y que se conserva como una reliquia, y las adaptaciones del aeropuerto evadieron destruir Aquí se quitó, que porque se iba a agilizar la entrada, no se hizo nada. Incluso lo destruyeron por un capricho del secretario de Transportes y de Comunicaciones y Transportes de la República, y lo hizo un par de días antes de que los que estaban en contra o estábamos en contra, las personas encargadas de llevar el amparo, no pudieron meterlo porque antes de que se metiera el amparo mandaron destruir. Lo tenían programado para una semana después, como se enteraron del amparo, mandaron y lo destruyeron. Adelantaron los trabajos. Y aunque se apeló al Instituto de Cultura de Baja California, alegaron que pues como era un asunto federal no tenían nada que ver, pero hubieran dicho algo, de perdida una condena moral donde hubiera por lo menos quedado en una posición respetable el instituto y no como un cómplice, como sucedió también con el Toreo de Tijuana. El Toreo de Tijuana es verdad que era un edificio que ya estaba en muy malas condiciones, pero el problema que hubo ahí fue la celeridad con que la autoridad municipal les dio el permiso para derrumbarlo, cuando ustedes saben lo que cuesta a veces pedir permisos en el sistema, en el municipio, por que supuesto, es cosa de ida y vuelta, que le falta esto, que vaya con fulano, que sutano, y se tarda. Y por otro lado, la destrucción inmediata de los edificios de la calle 8 y Constitución, pero no era la cárcel, eran 4 edificios, la comandancia de policía, la cárcel municipal, el cuartel de bomberos que estaba activo, que estaba en perfectas condiciones y que prestaba servicio a una parte de la población. ¿Qué hicieron con ellos? Ahora están amontonados en el norte de la avenida Revolución, en una zona desastrosa, no sé si los ha visto alguna vez, que es lastimoso ahí, todo amontonado. Y los talleres municipales donde se construyó el avión de Baja California número 3. Todo eso era histórico, incluso en donde estaba la comandancia, que era el frente de la calle 8, ahí se reunía el comité formado por Estado Libre con el doctor Aubanel cuando fue presidente. Y todos sabemos que en alguna época el doctor Aubanel fue el suegro del alcalde Bustamante, que fue el que mandó destruir eso, y que le costó a la ciudad 34 millones de pesos la destrucción, cuando ese era el valor que tenían los edificios, por lo menos para seguir existiendo alrededor de unos 30 años más. Estamos entonces frente a Estamos hablando de la cultura y estamos hablando de la ley del patrimonio cultural que no se respetó. Incluso esto es un asunto muy viejo. ¿Se acuerda? No, estaba muy joven usted. Del edificio, del monumento que había en la línea internacional, el Monumento a la Raza, sí, construido por el licenciado Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, que fue gobernador de la partida norte y luego del distrito norte y luego del territorio norte, porque a él le toca ese cambio de 1930, el diciembre del 30 se convierte
el distrito norte de la Baja California, en territorio de la Baja California. Él llega aquí y construye ese monumento que cuando cuando vino PRONAF y construyó toda esa zona, reconstruyó en los años 60, destruyen ese monumento sin ninguna necesidad. Porque yo recuerdo perfectamente, y la última vez que estuve en ese monumento fue en 1962-63, que por allá por el 64 lo destruyen y queda un baldío que va a durar hasta el año 2000 y pico. Un baldío ahí en la rampa Jicotenca, por frente a donde estaba el periódico Baja California. Es decir, no cumplía un objetivo importante liberar ese espacio. Es decir, que tenemos una larga historia de tropelías, de agresiones, de tanto para la cultura, para el patrimonio cultural tangible como para el intangible. Sin hablar de los parques, que esa es otra historia para la que podríamos durar una hora. ¿De los qué? De los parques. Ah, bueno. Que es otra historia. Por supuesto. Pero estamos entonces frente a un menosprecio absoluto, institucionalizado. Donde la propia autoridad es la que participa. Oiga, maestro, ¿quién debía entonces promover la sanción contra los que se han atrevido a modificar el nombre de Baja California? En primer lugar, la autoridad estatal, el Instituto de Cultura de Baja California. Bien. Y desde luego las agrupaciones culturales, como lo han hecho, la Sociedad de Historia, el Seminario de Cultura, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, las asociaciones de escritores, etcétera. Ya en Mexicali lo han hecho. Y aquí en Tijuana, en abril, hubo una gran reunión en la Sociedad de Historia, donde alrededor de 30 o más agrupaciones firmaron su protesta ante el gobierno del Estado y le enviaron un oficio al gobierno del Estado. No sé si ya han recibido respuesta, pero luego dicen que no mandan respuesta, que no les corresponde responder, aunque también sabemos que la ley señala que una autoridad tiene 90 días para contestar un escrito o una petición, y de no ser así se da por aceptado lo que se propone o lo que se dice. Sí, yo creo que le corresponde a la autoridad, y la autoridad, me da pena decirlo porque bueno, a veces hasta tenemos amigos ahí, ¿no? Y ha hecho oídos sordos a todo este tipo de cosas. Oiga, maestro, tenemos ahí otro problema adicional entonces. Por una parte, autoridades insensibles, promotoras de la violación del marco legal, que ya existe, por algo se creó, claro, ¿no? Había un propósito que cumplir. Y por el otro lado, una sociedad ajena a estos temas. Ese es otro problema. Sin un sentido de pertenencia ni arraigo para valorar los temas de identidad y los elementos identitarios que nos hacen comunes, y al punto de defenderlos. ¿No? Porque sí, ha habido expresiones ciudadanas organizadas que hicieron el esfuerzo, que lo intentaron, aunque no se logró el resultado, pero esto no movió al común de la ciudadanía. No vimos una reacción mayoritaria que fuese lo suficientemente fuerte como para hacerse escuchar ante la autoridad, y que la autoridad voltease y dijese: ah, caray, aquí hay algo que atender. Bien, en eso tiene toda la razón. Resulta que Baja California en general, y muy particularmente Tijuana, tiene un crecimiento extraordinario. Cada 10 años aumenta el doble, más o menos. Yo no puedo entender qué va a pasar dentro de 10 años. No imagino el doble de la aprobación actual dentro de 10 años. Pero revisando el crecimiento de la ciudad, sobre todo tomando en consideración algunas épocas, por ejemplo, entre 1900 y 1910 creció al doble, y entre 1920 a 1930 creció 1100%. En esa época era posible que sucediera eso porque tenía 1000 habitantes y después tuvo 11,000. Era 1100%.
Bueno, como quiera que sea, había espacio y siguió habiendo espacio. Cuando cierran el casino dicen que Tijuana va a desaparecer, pero llega la Segunda Guerra Mundial y en 1940 a 1950 Tijuana crece 300%. De ahí en adelante, conservadoramente, nada más crece al doble, 100% cada 10 años. Y ha habido muchas razones y motivos. Entonces, Tijuana tiene una enorme población de tipo migrante. De hecho, todos vinimos de algún lugar. Solo los indígenas Kumeyaay son de aquí. Y seguramente ellos también llegaron del norte hace 8 o 10 mil años. A integrar algo que se conoció como cultura yumana. Así es, ¿no? Ellos vienen parte y antes que ellos, pues seguramente pasaron los quilihuas por aquí, porque los quilihuas ¿sí? son el pueblo más antiguo. Según la conferencia que a la semana pasada nos dio el cronista de la ciudad de Ensenada, de los quilihuas con una lengua extraordinaria, la más evolucionada de todas. Abro un paréntesis y digo que nos dijo que él tradujo el himno nacional al idioma quilihua, sin utilizar palabras del español. Quiere decir que la lengua quilihua es muy amplia, muy vasta. Aunque yo irónicamente le digo, y la palabra México también, pues sí dice, pero la palabra México es de origen náhuatl. Estamos hablando de Arnulfo Estrada Ramírez, un tipazo extraordinario. Un tipo extraordinario, además hay que decirlo, historiador. Oceanólogo de profesión, pero historiador por gusto, como muchos que han hecho incluso contribuciones valiosísimas, ¿no? Ayudan al rescate de la preservación de la lengua y de la lengua. Tiene 3 libros sobre el idioma quilihua. Y hay que decir que, por cierto, hace cosa de un mes acaba de morir la más antigua de las quilihuas. Nada más había 4 hablantes y murió originales. El día 30 de abril, murió la señora Espinosa, no sé qué. Sí, me tocó conocerla allá en su rancho, en su Ensenada. Pero bueno, estamos... me decía entonces... Estamos entonces en una ciudad de migrantes. Eso significa que por lo menos la mitad de la población tiene menos de 10 años de edad. Ajá. O menos de 10 años de haber llegado a Tijuana. Muchos de ellos están pensando en irse. Hay gente que dice, no, ¿para qué hago tal cosa si yo me voy a ir a mi pueblo? Y cuando hablan de su pueblo, hablan con orgullo. Y cuando uno visita el pueblo de muchos de los migrantes, es un lugar hermoso, limpio, donde la gente barre las calles, no ensucia. Pequeños pueblitos donde es una maravilla. Pero no encontraron trabajo, se estaban muriendo de hambre y vinieron a buscar una vida mejor. Y eso es justo y lo entiendo. Pero pocas veces, el proceso de integrarse a la ciudad, entenderla como suya y quererla, es muy complicado. Y es largo. ¿Por qué? Porque desconoce. Muchísimos maestros que dan clases de historia no conocen la historia de Baja California. Solamente los profesores que tienen acceso a ella en 3er año de primaria. Hay profesores que la semana pasada hubo 2 sesiones muy importantes de la Sociedad de Historia, y algunos de los que nos metemos en estas cosas platicamos en el seminario de historia, platicamos con los profesores, platicamos la historia de Tijuana a los profesores de 3er año de primaria de algunas zonas. Un día fueron 35 y al otro día fueron 35 con los directores y los inspectores, no más de 70. En Tijuana debe haber unos 17,000 profesores. O sea, 17,000 o más. Entonces, la cantidad de profesores que deben ser instruidos en la historia verdadera de la ciudad y del estado es muy grande, y ellos serían los mejores propulsores de estos valores. Entonces, hay que y a la hora que platicas con ellos, pues qué bueno, tienes una gran recepción, una positiva actitud. Mis respetos para los profesores que estuvieron el jueves y el viernes de la semana pasada en las conferencias del Seminario de Historia de Tijuana en la Sociedad de Historia. Maestro, entre quienes nos están viendo, tal vez hay alguien que diga, ¿cómo pierden el tiempo con esas cosas, no? Sí, ¿Qué claro. anticuados son? O sea, que nadie se va a morir porque digamos que esto es Baja y viva Baja. O sea,
Baja California sigue siendo Baja California. No, claro, yo ¿Qué me he más topado da? con personas ¿No? que dicen eso y me da mucha tristeza porque desconocen cosas fundamentales, que aquí va nuestra identidad. Y nuestra identidad es nuestro sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia es el querer a nuestra tierra. Y el querer a nuestra tierra se traduce en actitudes cívicas correctas y adecuadas. Ir a votar. Tenemos uno de los últimos lugares en votación en el país. Mantener limpia la zona donde estamos. Respetar las señales. Respetar a la gente. Contribuir al desarrollo de la ciudad. Hay mucha gente que no lo hace. Hay gente que tira basura. Dicen las instituciones de este país, las federales, las que se dedican a esa tarea de documentar numéricamente el crecimiento demográfico y demás, que Tijuana sigue siendo uno de los principales con la tasa de crecimiento demográfico más alto. Así Nos es. desbancó Rosarito por un tiempo, pero Tijuana sigue finalmente... Pero vivimos la en los misma primeros- circunstancia. Sí, en los primeros lugares a nivel nacional en materia de crecimiento demográfico, atribuible en buena medida a los flujos migratorios. Frente a esta realidad, uno supondría que deberíamos tener autoridades que estarían tomando, pero verdaderamente en serio, el tema del arraigo, la identidad y la generación de una cultura y sentido de pertenencia mediante programas institucionales. Y yo no los he visto, o mejor dicho, los he visto brillar por su ausencia en 40 años, en las administraciones municipales que son las más cercanas. Me parece entonces que el problema es mucho más profundo. Claro. Porque si desde las propias instituciones públicas que tendrían la responsabilidad de conducir estos procesos sociales no se está estimulando, ni promoviendo, ni empujando, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Tiene que hacerlo la sociedad civil. Pero la sociedad civil no tiene ni la facultad legal para empujar cosas, No. ni incluso imponer normativamente cosas, ¿no? Para propiciarlo. Pero podemos presionar para tal cosa. Yo creo que se puede hacer algo. Es decir, lo que no podemos hacernos, los que tenemos conciencia de esto, es quedarnos cruzados de brazos, dejando pasar. Y cuando a la mayor parte de la sociedad le importa un bledo esto que estamos platicando. Pensar qué debemos hacer, qué más debemos hacer. Yo pienso que tenemos que pensar en que lleguen autoridades sensibles a esto. Creo que pues no me puedo adelantar a los hechos. Yo quisiera que dentro de un año estemos comentando aquí esto y ver qué hacen las nuevas autoridades. Yo tengo esperanza en que algunas de ellas se aboquen a este tipo de cosas. No quiero adelantar nombres ni nada porque no es correcto, pero tengo fe. Yo no he visto estos temas en la agenda que nos han venido planteando ninguno de los candidatos, Así es. Ninguno de los partidos y ninguno de los candidatos que desfilaron por los medios de comunicación durante el proceso electoral. Yo no vi jamás en las agendas de ellos, ni de los candidatos a diputados locales, a regidores, alcaldes, gobernador, que el tema estuviese contemplado. Sí, estamos hablando de problemas de tipo cultural y educativo. Y bueno, yo tengo esperanza. Bueno, todo el mundo sabe que se menciona, por ejemplo, a Pedro Ochoa como el próximo secretario de Cultura. Y yo sé de buena fuente las preocupaciones que él tiene en torno a este tipo de problemas. Yo lo he platicado con él y bueno, él coincide conmigo en esta posición y estoy seguro que llegado el momento actuará y tomará las decisiones correspondientes, por lo menos en esta vía, en este camino. Uh-huh. Es lo que yo considero que puede suceder. Yo tengo mucha fe en eso y en que algunos de los grupos de tipo cultural se puedan hacer escuchar y los escuchen. No solamente él, sino pueda transmitir esta inquietud hacia él. Hay una gran diferencia, por ejemplo, cuando derrumbaron los edificios de la 8 y hubo muchas protestas, y le pregunta a un periodista al alcalde Bustamante que qué opina de lo que la gente... ¿Usted recuerda la frase que dio? Recuérdemela, por favor. Me vale, eso es lo que dijo. Me vale lo que piensen.
Sobre eso, ¿qué más se puede decir? Pero Carlos Bustamante fue nacido pues sí, en pero Tijuana, ¿no? sí, pero eso no es una garantía de conciencia. Su directora de IMAC le preguntaron que qué opinaba y dijo, bueno, dice, ya estaban muy viejitos los edificios, ya estaban muy viejitos. Yo creo que es un acto de frivolidad, ¿no? Cuando la directora de IMAC de entonces te dice que qué bueno que los derrumbaron porque estaban muy viejitos. Me acuerdo que en alguna ocasión un arquitecto que fue director de obras públicas, al escuchar que van a tumbar la puerta me dijo, qué bueno, dice, porque está muy fea. Uy, así. Y apestaba a orines, decían. Pues sí, descuidada, no tenía mantenimiento, tenía parches por todos lados. Me refiero al argumento, ¿no? Para justificar. Sin embargo, era una cosa que debió haberse preservado. Era un monumento, era un edificio de autor. Hay otro edificio del mismo autor en la colonia Chapultepec, que es la Iglesia del Espíritu Santo. Ah, sí, claro. Bueno, pero forma parte de esta misma corriente del funcionalismo, del modernismo funcionalista. O sea, no es una puntada nuestra. Oiga, maestro, esto me lleva a otro tema. No es un tema menor. Sí, señor. Con permiso. Si estamos hablando aquí de promover el respeto al patrimonio cultural, tangible e intangible, que tiene sus subdivisiones, por supuesto, ¿no? El tangible, el inmobiliario, etcétera, etcétera. La verdad es que no hay aquí en esta ciudad, hasta donde alcanzo a ver, una conciencia sobre la existencia de un patrimonio que por supuesto no podemos comparar con ciudades centenarias, ¿no? O de la época virreinal. Claro. Pero finalmente para una ciudad que está a punto de cumplir 130 años, este patrimonio escaso, limitado, pobrecito, como lo quieran ver, es lo único que tenemos. Es el nuestro, es el nuestro, sí. Aunque legalmente es su casa, no es la casa ajena. Yo admiro, qué barbaridad, cuando voy a la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, qué maravilla. Muy bien, desde joven, desde chamaco que iba yo, me solazaba pensando, por aquí pasó esto, por aquí esto otro, aquí estuvo Hidalgo, aquí estuvo Juárez. Por aquí caminó Moctezuma, Cuauhtémoc, por esta calle. Sí. Aquí están los edificios por la calzada esta. Del Templo Mayor, sí. El único monumento histórico que tenemos, de acuerdo con la ley y el Instituto de Antropología e Historia, que señala que los monumentos históricos son los que se construyeron antes del 1 de enero del año 1900. O sea, es el monumento, la mojonera que se encuentra en playas de Tijuana. Bien. Es el obelisco que señala la división entre Estados Unidos y México, más otros obeliscos menores que se encuentran distribuidos a lo largo de 50 kilómetros de frontera que tiene Tijuana. La frontera que se definió en el Tratado de Guadalupe. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, que es como lo conocemos, pero que tiene un nombre bastante largo y que dice Tratado Definitivo de Amistad entre los Estados Unidos y México. Y de amistad, donde nos robaron la mitad del territorio. Y todavía nos robaron un cachito más. Bueno, la venta de la Mesilla años después, el robo de 20 kilómetros en Sonora hacia San Luis Río Colorado, que lo tuvo que parar el general Porfirio Díaz mandando al ejército para que ya no siguieran adentrándose en el desierto. Como era desierto, ¿cuál es el problema? Y la cuchilla que nos robaron aquí, este es algo que a mí me extraña mucho, que nadie proteste por eso. Resulta que la frontera de Tijuana debería de estar a la mitad o a la tercera parte de la bahía de San Diego. Y resulta que la pusieron atrás. Mire, el Tratado de Guadalupe Hidalgo dice que para evitar problemas y confusiones, la línea entre las dos Californias se establecerá en un punto en donde coinciden el río Gila, el encuentro del río Gila con el río Colorado, en línea recta hasta el Océano Pacífico, a la costa del Océano Pacífico, hasta establecerlo en un punto, una legua marina al sur,
a la parte más meridional, o sea, al sur del puerto de San Diego. Y en esa época el puerto de San Diego estaba a la entrada de la bahía de San Diego, porque los barcos no podían entrar porque no había fondo. En esa época Coronado era una isla y había una protuberancia, una pequeña península que surgía de la parte sur. Entonces, de acuerdo con eso, al trazar la medida de la legua marina, nos tocaría pasar por el medio de Chulavista, las presas Barrett, parte de la Rumorosa del otro lado, así todo lo pavimentado, ¿no? hasta el encuentro del río Gila. Caléxico sería nuestro, sería parte de México. Y yo durante mucho tiempo pensé que la parte más al norte era Tijuana, pero no. Después descubrí, leyendo el tratado, que la parte más al norte, viendo la realidad, es Algodones. Porque si la línea trazada debería de ser paralela al Ecuador, con esta desviación provocada por los técnicos norteamericanos, se baja hacia playas de Tijuana. Y entonces la parte más al norte de México es Algodones, no Tijuana. Esta cosa se debe a que los técnicos norteamericanos empezaron a trabajar de inmediato. Y los mexicanos, cuando llegaron en los 80 y tantos para establecer la línea, se tardaron más de 6 meses porque tuvieron un accidente por las grandes lluvias en Querétaro y llegaron tarde. Cuando llegaron ya las cosas estaban hechas. Llegó Blanco, que hay toda una historia de lo que hicieron. Yo no puedo entender cómo ellos se dejaron engañar por eso. Y después de eso, ningún mexicano, ninguna autoridad, nadie, ni siquiera en los libros, hay un libro donde se establece eso, pero ninguna autoridad ha dicho esta boca es mía para defender y para pedir eso. Otra cosa que es nuestra, desde el punto de vista legal, debería de ser, son las islas. Sí, las claro, islas de California. Por supuesto. Hay un libro que leí por allá, por los años 60, de Mario Gil, un periodista, un libro que se llama Las islas también son nuestras. Y por cierto, un grupo de tijuanenses radicados en California tomaron la isla Catalina por allá por 1966 o 67, uniformados de caqui con unas boinas cafés, y que llamaron el grupo Boinas Cafés, toma posesión de la isla Catalina y las islas de toda California y las declaramos posesión de México. Nadie les hizo caso, desde luego. Entre ellos iba una hermana de la familia Rincón, de David Rincón, Raúl Rincón, José Rincón, los Rincón Mesa. Uh-huh. La única hermana que vivía al otro lado iba en el grupo de los Boinas Cafés que reivindicaron la propiedad esa. Esa es otra parte de otra realidad, que esa parte debería ser nuestra. Por eso cuando paso allá y oigo los reclamos y a los policías este es nuestro, o sea, más o menos donde está la Salina o la termoeléctrica de Chulavista. Pues allá hay una marina también. Por supuesto. Pero bueno, finalmente en todo ese escenario, lo tangible es que como ciudad joven tenemos un patrimonio cultural joven. Así es. Que tal vez no esté previsto en lo que establece la ley federal a propósito del patrimonio, que reconoce como tal aquello que tiene una antigüedad muy superior y cuya tutela está prevista en la ley federal y por instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero que para efectos de un patrimonio más joven, en todo caso, estaría amparado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. También hay los edificios que tienen valor artístico. Ok, pero que ha estado ausente finalmente en el tema del patrimonio de esta entidad, el patrimonio joven. Claro, el Instituto Nacional de Bellas Artes fue la única institución que emitió una protesta por la destrucción de la Puerta de México. Pero además tenemos en nuestra ley, tenemos una lista de edificios ya protegidos por la ley en Baja California. La Casa de la Cultura, el Instituto IMAC, el Parque Teniente Guerrero. Más que la Casa de la Cultura es la antigua Escuela Álvaro Obregón,
que esa fue la discusión que el tuvimos. edificio. Y en Mexicali también hay algunos, la que fue el edificio de la Colorado River Land Company, La rectoría de la UABC. la rectoría de la UABC y 2 o 3 lugares más. Y hay una lista en espera como de 100 y pico. De la declaratoria. Ajá, de ser declaradas, y que hay que seguirle, porque esas, y también debemos decir las cosas justas y correctas de las autoridades. Incluso en lo personal yo felicité a la autoridad, a Bejarano, al actual Instituto de Cultura de Baja Manuel California. Bejarano Yacomán. Sí, cuando declararon, cuando promovieron rápidamente la declaración de estos edificios públicos como protegidos por el patrimonio, como patrimonio cultural, porque llevaban 10 o 12 años las solicitudes durmiendo el sueño de los justos con organización, con autoridades anteriores. ¿Usted pertenece a ese consejo? No, y he solicitado mi incorporación. Me ha tocado ir como representante de la Sociedad de Historia, de la Sociedad Pero de en calidad de Geografía, oyente. de la Sociedad de ese es otro problema que lo presentaré rápidamente. Yo pertenezco a algunas sociedades, Seminario de Cultura, Sociedad de Historia, Sociedad de Geografía y al Consejo de la Crónica del municipio. Bueno, pues he ido en representación de esas instituciones, que nada más tenemos derecho a voz, pero no tenemos derecho a voto. Los que tienen derecho a voto son los presidentes municipales, el gobernador del estado, el secretario de Turismo, el secretario de Educación, el secretario... que nunca van. Los que van son sus funcionarios menores. Yacomán, por ejemplo, siempre como director del instituto representa al gobernador. Y a Yacomán lo representan, a Bejarano Yacomán lo representa alguna de las directoras o directores del instituto. Los que sí van muy seguido son los presidentes de los colegios de ingenieros y de colegios de arquitectos. No van todos, pero la mayoría. Esos tienen voz y voto. Pero los que nunca faltamos o los que nunca faltan son las instituciones culturales. Esos no tienen derecho a voto. Y a veces ven discusiones absurdas en donde vota la mayoría ajena al verdadero espíritu de lo que se está discutiendo, que los interesados de Ensenada, Mexicali y Tijuana defendemos con fervor y vehemencia. ¿Me explico? Sí. El gobernador, nunca, jamás he sabido de un gobernador que esté presente ahí. Por eso digo que supongo que los gobernadores no conocen que existe una ley del patrimonio cultural. Maestro, nos estamos encaminando a un punto en que estamos en riesgo de ver sucumbir lo poco que nos queda de patrimonio, considerando además que hay una tendencia, hay un boom en la construcción y en esta visión modernizadora de la ciudad que menosprecia lo viejo, claro, por anticuado. Sobre todo porque algunas construcciones son de madera. Hay casas clásicas. En San Diego hay una protección muy grande por las casas de corte isabelino. Y las protegen, son de madera, pero están protegidas. Entonces, tenemos un problema más serio aún, ¿no? En San Isidro... Un problema cultural. Claro, en San Isidro el Hotel El Toreador pues ya estaba muy viejo, ya realmente ya no funcionaba adecuadamente. Pero los vecinos de San Isidro le defendieron su ¿cómo llamarían? Su fachada, su oficina central. Entonces derrumbaron todo lo que no servía, pero conservaron la fachada y ahí está, enfrente del bulevar. Y uno tiene la oportunidad de ver que ahí existía. Eso es lo que nos proponíamos nosotros a los del toreo, que conservaran la entrada, que era muy bonita, y que la dejaran en medio como un parque, como una plaza pequeña en los grandes edificios que están construyendo ahí, y que iba a ser hasta un atractivo turístico, con placas que dijeran: aquí funcionó el toreo de Tijuana, fundado en tal año, donde estuvieron presentes Manolete, Arruza, todos los grandes toreros del mundo. ¿Ve? Aunque no sea yo muy simpatizante de la fiesta brava, tendría que reconocer que eso formó parte de nuestra historia y también, de alguna manera, de nuestra cultura. Por supuesto. Pero
decidieron también destruir eso. Maestro, el tiempo nos ha ganado, lamentablemente. Ni hablar. Se fue como agua. Yo le quiero agradecer que nos haya acompañado. No sé si gusta usted compartir alguna reflexión final con quienes nos ven a propósito del tema del patrimonio cultural de esta entidad. Solamente que hay que interesarnos en la historia. El que conoce su historia, conoce su pasado y sabe por qué es quien es. Y entonces, Tijuana tiene una historia muy bonita de la que podemos sentirnos orgullosos. Tijuana no nació del vicio, la prostitución y el juego. Tijuana tiene raíces más profundas y gente muy valiosa que ha hecho grandes cosas. Ha sido patriótica. Aquí se han defendido a nuestra nación, su soberanía y sus valores, que son los valores fundamentales de la cultura mexicana, entre ellos la familia. Por eso, tener amor por nuestra tierra es también conocerla, y conocerla es tener amor por ella. Y ambas cosas nos permiten una buena convivencia y vivir mejor y mejorar a nuestra ciudad. Yo debo decir que nos ha estado escuchando Leobardo Sarabia, que fue director fundador del Instituto Municipal de Arte y Cultura de esta ciudad. Nos ha estado acompañando en esta transmisión, muchas gracias, entre otros. La doctora Dulce Velázquez dice: los temas que tratan se abordaban en las clases de civismo que ahora fueron eliminadas de la currícula escolar. Creo que eso sería el principal programa a reinstalarse en todos los niveles educativos, dice la doctora. Gracias por su comentario y su participación. Y otras participaciones igualmente importantes en relación con este tema, de expresiones de reconocimiento al maestro Mario Ortiz Villacorta, que por supuesto tomamos nota y se las compartimos aquí. Gracias. Pues gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta edición de AFN. Dice Francisco Pedrote: recordar que la frontera sur no existía, era una frontera sin orden, había tráfico de todo, ahora nos obligaron a poner orden y eso a nadie le gusta y los traficantes de personas están haciéndose ricos con los centroamericanos. Dice Silvia Justina Castro Trenti: este es un tema que habremos de abordar, por supuesto, es un tema que amerita tiempo. Maestro, gracias nuevamente por habernos acompañado. Muy bien, muchas gracias. Como siempre. Hasta luego entonces. Y a usted también, gracias por habernos acompañado en esta edición de AFN Político y Algo Más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dorelena Cortés. Soy Enrique García y agradezco enormemente a los amigos que nos han sintonizado en todo el estado. Mañana la cita a la misma hora, en este mismo lugar, por supuesto. Pásela bien. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.